Bueno, continuando con este último tema que es metabolismo, sigo con conceptos claves para entender algunas cosas. Les vuelvo a decir que una vía o ruta metabólica está en cualquier libro de bioquímica. Lo importante no es que la sepan de memoria, sino que puedan interpretar algunas cosas claves para entender el concepto, por lo menos de manera global. Entonces, como habíamos dicho, el metabolismo era el conjunto de reacciones químicas del organismo. Involucra reacciones químicas catalizadas por enzimas, o sea que las enzimas, las coenzimas son muy importantes. Y también cuando hablamos de metabolismo, no quiero dejar mencionarles el tema de las hormonas, ¿sí? Las hormonas también tienen una función importante en la regulación de ese metabolismo. Entonces, el catabolismo, recuerden que son vías oxidativas, procesos de oxidación, donde los compuestos van a ganar oxígenos o van a perder hidrógenos. Entonces, las rutas catabólicas son destructivas, se destruyen moléculas complejas para formar otras moléculas pequeñas. Por ejemplo, la glucólisis, donde la glucosa se degrada, donde se degrada un hidrato de carbono. No, digo bien, la glucosa se va a degradar a, a compuestos finales, o la oxidación de ácidos grasos, ¿sí? Que es esta también, se iba rompiendo la cadena de un ácido graso de carbonos largos, donde iba perdiendo dos carbonos por vuelta hasta obtener acetil-CoA. Y en la glucólisis la glucosa se va a romper para dar en principio el pirúvico que entra al ciclo de Krebs y después termina en oxígeno, energía, ¿sí? Son vías oxidantes, entonces se libera energía porque hay ruptura de enlaces y gran poder reductor. Con esto no se hagan muchos líos, más importante que sepan que son oxidantes. Paralelamente, toda esa energía que se va liberando se va a sintetizar en adenosín trifosfato o ATP. Eso lo vamos a ver en detalle más adelante. Entonces, toda esa energía que se libera, como la energía, como si se reciclara por todo esto de la termodinámica, esa energía se va a acumular para cuando el organismo la necesite, en lo que se llama como una moneda corriente de ATP, que es lo primero que se va a poder también romper cuando yo necesite esa energía. Entonces, en principio, en el catabolismo, que son vías oxidativas donde moléculas complejas se rompen, se destruyen, para dar moléculas más pequeñas, a través de esa ruptura de enlaces, esa energía que se libera se va a guardar en el ATP. O sea, paralelamente se sintetiza o se forma ATP. La síntesis es formación y es lo opuesto a la degradación, ¿no? Ay, perdón. Y en el anabolismo es lo contrario, es la reducción, es la pérdida de oxígeno o ganancia de hidrógeno. Las rutas anabólicas son constructivas, desde moléculas pequeñas forman moléculas grandes, por ejemplo la gluconeogénesis, o la formación de glucógeno. Son rutas reductoras, se consume energía porque yo tengo que formar compuestos más grandes, formar otros enlaces, entonces voy a usar el ATP que se formó acá en el catabolismo. Son opuestos desde el punto de vista conceptual o desde lo que pasa, pero recuerden que las vías del catabolismo y anabolismo no son exactamente opuestas porque a veces involucran pasos que, por ejemplo, están en el catabolismo y en el anabolismo no, o al revés, y hay enzimas que pueden ser exclusivas de una de las dos, rutas. Pero conceptualmente, catabolismo oxidación, anabolismo reducción, una gana oxígeno o pérdida de hidrógeno y el otro al revés, pierde oxígeno o gana hidrógeno. Una rompe moléculas grandes para formar chicas, otra forma moléculas grandes a través de las pequeñas. Entonces una libera energía y otra consume. Esa energía que se libera o se consume tiene que ver
con la formación de ATP. Donde se libera energía, se va a sintetizar ATP para guardar energía cuando yo la requiera, donde el ATP se va a romper y va a dar esa energía que necesita el anabolismo. Una ruta metabólica, y acá empezamos a ver conceptos. Cuando uno lee una ruta metabólica, cuando yo digo una ruta metabólica, ¿qué es? Una secuencia, una sucesión de reacciones que va a tener un propósito común, por ejemplo, degradar la glucosa. Los metabolitos, se les llama metabolitos a todos esos intermediarios que se van formando en esa ruta. Entonces, el primero es un sustrato, una enzima con una coenzima va a dar un producto, pero ese producto puede ser sustrato de la reacción siguiente, y así sucesivamente. Entonces es una ruta donde se forma, por ejemplo, AB, BC, CD, y así ruta, sucesivamente. Todos estos intermediarios se llaman metabolitos, donde el producto de una reacción puede ser el sustrato de la siguiente. Recuerden siempre que va a haber enzimas y coenzimas. El metabolismo intermediario se llama así a todas las reacciones que se llevan a cabo en la célula, donde implicamos procesos de degradación y síntesis, que se van generando productos intermediarios en cada reacción. Intermediarios porque va a ser, lo que les decía recién, el producto de una reacción va a ser sustrato de otra. Todo eso del medio se llama intermediario. El ciclo metabólico es una secuencia particular donde es cerrada y el producto de una reacción es sustrato de la siguiente y a la vez el producto final se reincorpora en el sustrato inicial. Por ejemplo, entra acá, por ejemplo, el ciclo de la urea o el ciclo de Krebs, entra el sustrato, un producto que es sustrato de la siguiente reacción, ese otro producto que es otro sustrato de la siguiente reacción, así ciclo. Y al final recupero el último que puede volver a ingresar al ciclo, ¿sí? Entonces es una secuencia cerrada, donde el producto de una reacción va a ser sustrato de la otra y el sustrato inicial se va a regenerar al final del ciclo. Ustedes vean el ciclo de Krebs o el ciclo de la urea y traten de comprender esto que les digo. En cambio, una vía es una secuencia abierta con un sustrato inicial y un producto final. En el medio están todos los intermediarios donde el producto de uno es sustrato de la siguiente y así. Esto es importante entonces entender en una vía o en un ciclo. Cuando yo veo una ruta metabólica, veo eso. Lo que les decía recién sobre la termodinámica es el estudio de todos los cambios energéticos y del flujo de energía que ocurren en un sistema. Un sistema es algo que yo determino en el universo para estudiarlo. Para nosotros el sistema es la célula. Ahí ocurren cambios energéticos, flujos de energía, donde ustedes saben que por las leyes de la termodinámica la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Esta es la primera ley o conservación de energía. Y la segunda ley dice que los sistemas, acá tendría que corregir, después corrijo, tienden al desorden. Quiere decir, les repito que si un sistema es una fracción de universo que yo voy a limitar para estudiarla, como puede ser la célula, todo lo que está pasando en la célula tienden a situaciones caóticas, al desorden. Entonces, para la célula mantener ese orden de complejidad del que yo les hablaba en la primera clase, revisen eso le cuesta un gasto energético enorme mantener ese orden, esa complejidad de función. Y esto son premisas de la termodinámica, pero nosotros lo podemos ver en un sistema como es la célula. Por ejemplo, si yo tengo una pila de bloques, paso y la golpeo, digamos, los bloques se desparraman en el piso. Prácticamente no tuve que hacer nada para que ocurriera eso. Fue algo que es como que fue espontáneo. En cambio, si yo tengo que volver a formar esa pila de bloques, yo necesito un trabajo, un gasto energético para volver a armarla. Me demanda trabajo hacer eso. Bueno, imagínense una célula que está permanentemente
con procesos metabólicos, todo va a intentar desorden y caos, pero la célula tiene que mantener un orden para funcionar. Eso le demanda mucha energía. Entonces, por esto mismo, porque la energía no se crea ni se destruye, cuando yo les hablaba de anabolismo y catabolismo, les decía que todo lo que enlace que se rompe con energía que se libera va a ir a parar al ATP. Y cuando yo necesite energía, el ATP se va a romper, digamos, va a haber una ruptura de enlaces para darme esa energía, porque hay un ciclo de donde la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Nosotros lo vamos a ver a través de la formación de enlaces nuevos, como lo que les explicaba recién del ATP. Vuelvo un poco más. Si yo en el catabolismo rompo enlaces y libero energía, esa energía no se va a disipar. Se va a sintetizar ATP para guardar, para cuando la célula la necesite, romper ATP y usar esa energía en la formación de otros compuestos complejos, por ejemplo. De esta ley de la termodinámica surgen que las reacciones exergónicas son los procesos que liberan, de exterior, liberan energía al exterior y son los que se van a dar espontáneamente. Se dice, hay una constante que se llama la constante de Gibbs, que es un delta G menor a 1 negativo, es una reacción exergónica. Esto quiere decir que cuando ustedes vean una ruta, una vía metabólica, si aparece un delta G menor a 1 o negativo, me está indicando que esa reacción exergónica va a liberar es exergónica y por lo tanto va a liberar energía y va a ocurrir espontáneamente. Lo contrario ocurre en la endergónica, consumo energía, o sea, la interioriza. No ocurre en forma espontánea y ese delta G es positivo o mayor a 1. Estas reacciones necesitan ser cuesta arriba para ocurrir, les demanda mucho trabajo a la célula. Cuando vean una doble fecha en una reacción, significa que la velocidad de la reacción directa o inversa para un lado o para el otro es la misma. Por ejemplo, si un sustrato A más un sustrato B con una enzima puede ir de un lado para el otro dando C o D, quiere decir que estos sustratos pueden dar estos productos catalizados por una enzima o al revés, esto como sustrato puede dar esto como producto, para un lado o para el otro. Hay reacciones inversas en el metabolismo que son catalizadas por enzimas distintas, pero pueden ocurrir de las dos maneras. Ahora, cuando tengo una flecha para aquel lado, quiere decir que la reacción es espontánea. Si yo la represento para este otro lado, no es espontánea. Es muy difícil que ocurra la reacción de acá para allá, ¿sí? Necesita mucha energía. Esto a grandes rasgos para entender un poco lo que pueden ver arriba de una vía metabólica, de una ruta. Entonces, para tener en cuenta cuando yo leo una vía metabólica es que las reacciones exergónicas son las que aparecen o con un numerito negativo en valor de calorías, por ejemplo, o de trabajo, o dice delta G menos tanto, quiere decir que liberan energía. Y estas son todas las del catabolismo. Si la reacción dice delta G positivo o un numerito con un signo más o que no tenga un signo menos, van a consumir energía y estas son todas las del anabolismo. Esto es la energía libre de Gibbs, que es la fracción de energía disponible que la célula tiene para, o un sistema, acá hablamos de la célula, para realizar trabajo. Las reacciones reversibles ocurren en ambos sentidos, con lo que les decía antes, con doble flecha, y las irreversibles en un único sentido. Esto es conceptual, para que entiendan un poco, yo no sé si lo están viendo en física o si van a llegar a verlo, pero la fisicoquímica, la termodinámica habla de estas cuestiones. Recuerden que las distintas vías o rutas están catalizadas por enzimas. Revean eso. Estas reacciones ocurren en tiempo y forma en el metabolismo, en el organismo, gracias a que las enzimas son específicas para cada reacción. A las enzimas generalmente las vemos en una flecha arriba de la reacción y acuérdense que
se nombraba con el sufijo asa, por ejemplo, exoquinasa, glucógeno sintetasa, lactato deshidrogenasa. Si bien yo no me interesa mucho el tema de la nomenclatura, sí es importante que sepan que las enzimas se las nombra con ese asa al final, porque es parte de entender en una vía metabólica cuál es la enzima, cuáles pueden ser los sustratos, los productos. Acuérdense que los sustratos estaban de un lado de la flecha, arriba de la flecha generalmente va la enzima, o ahí con una flechita que indica que está catalizando la reacción, y después los productos. Salvo algunas pocas enzimas como la peptina y la tripsina, que son las primeras que se descubrieron, esas no se nombran con la terminación asa. Bueno, y siempre van a ocurrir reacciones redox, o sea que hay una dupla o pareja donde alguna molécula se va a oxidar y otra se va a reducir. Y esto que les digo ahora, que los procesos bioquímicos como la fotosíntesis y la respiración aeróbica, hay una cadena de transferencia de electrones. Esa redox hace que haya electrones de un lado para el otro transfiriéndose en forma de cadena. Desde un dador hasta un aceptor. Esto es muy importante porque tiene que ver con la cadena respiratoria, la fosforilación oxidativa de la glucólisis. Esto viene a que siempre que hay catálisis enzimáticas, hay reacciones ahí metidas, reacciones redox, donde uno se oxida, otro se va a reducir y hay toda una cadena de transferencia de electrones a través en el metabolismo. Esto grábenlo: oxidación es pérdida de electrones, reducción es ganancia. En algunas reacciones redox la transferencia de electrones puede ser por medio de transferencia de hidrógeno. La deshidrogenación, o sea, perder un hidrógeno, es lo mismo a la oxidación. Esto para los sistemas biológicos. Yo les explicaba en la otra clase que cuando yo tengo, por ejemplo, hierro, el hierro se oxida y ahí estoy viendo la pérdida de electrones. En los sistemas biológicos, como son los del metabolismo, esa oxidación muchas veces se evidencia por pérdida de hidrógeno, no tanto por ganar oxígeno. O sea, oxidar o ganar de oxígeno es lo mismo que perder hidrógeno, ¿sí? Porque están involucrados los electrones ahí. Quédense con esto, que en un sistema redox biológico, la reducción es ganar hidrógeno. La oxidación puede ser ganar oxígeno o perder ese hidrógeno. Y cuando yo les hablaba de que las reacciones estaban catalizadas por enzimas, que les pongo este asterisco acá, volvemos acá. ¿Y qué quiere decir? Que todos los factores condicionantes de la actividad enzimática van a condicionar las rutas metabólicas. Lo que vimos en la clase de enzimas, el pH, la temperatura. Si yo tengo un pH donde la enzima trabaja a un pH óptimo, por ejemplo la pepsina a un pH 2, la tripsina cerca del 8, la mayoría de las enzimas cerca del 6, 7. Si yo tengo un cambio brusco del pH, esos cambios van a alterar la estructura terciaria de la enzima, los sitios activos y por lo tanto su actividad. Y la temperatura, lo mismo, tienen temperaturas óptimas que están cerca de los 37 grados. Si tengo temperaturas pequeñas muy bajas, no tengo el empuje, la energía de activación para que actúen. Y si tengo temperaturas muy altas, empiezan la desnaturalización con la pérdida de la estructura terciaria o a veces cuaternaria, y eso altera la actividad de la enzima. Por eso recuerden que las vías metabólicas, al estar catalizadas por enzimas, tienen como condicionante lo mismo que tiene una enzima, tanto el pH como la temperatura. Las temperaturas mayores a 42 grados, que son incompatibles con la vida, o los cambios de pH que no puede regular el organismo mediante buffers o mediante sistemas de regulación que tiene, como el riñón, el pulmón, eso lo verán más adelante en otra materia. ¿Por qué son incompatibles con la vida? Porque el metabolismo no puede ocurrir, no pueden ocurrir las reacciones metabólicas porque
porque las enzimas no pueden actuar.